Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues, antes que nada, gracias. Esta presentación ya se estaba postergando como mucho, pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca, entonces creo que ya es una de las últimas de este año. Espero que la disfruten. Espero que no sea un tema repetitivo. Sin embargo, sé que hay muchas cosas que espero como darle orden. Feliz día a todos los médicos, a mis personajes favoritos en el mundo de la discapacidad. Entonces les mando un abrazo virtual. Espero que sean, pues que sean muy apapachados el día de hoy y bueno, siempre. Entonces, vamos a empezar. Creo que cuento con una hora, pero por respetar y esto, vamos a tratar de llevarlo un poquito más como dinámica. Les pido por favor que preguntas en el chat, espero que tengan preguntas, comentarios o lo que ustedes como como que tengan durante la plática para que las podamos ir resolviendo al final, ¿no? Tengo cero conflicto de interés en cuanto a la información, en cuanto a al final se va a dar como una lista de proveedores que hay para México en cuanto a sillas de ruedas y personas que están involucradas o que tienen más o menos como que se dedican al manejo, entonces cero conflicto de interés también con esto y pues al final del día mi objetivo es proporcionar una visión objetiva y basada en la evidencia para mejorar la calidad de vida a través de la provisión de sillas. Entonces, un poquito de lo que hablábamos o de lo que no se hablaba en la presentación que me hizo favor la doctora Andy de contar era como de en la parte de la consultoría, ¿no? Una de las grandes como necesidades que hay a través de la rehabilitación o en el mundo de la rehabilitación, sobre todo la parte física, es justo esta necesidad de poder saber los dispositivos de ayuda, ¿no? O la tecnología de asistencia que pues facilita al final del día como la calidad que impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, en estos momentos de mi vida ya no estoy tan dedicada a lo que es como las modificaciones, pero sí a la formación y a la consultoría, ¿no? Al final espero que nos podamos ir con estas cosas, reconocer los pasos para realizar una evaluación práctica, reconocer la importancia del contexto en la elección de silla de ruedas y relacionar los hallazgos de la evaluación con la silla de ruedas adecuada para el usuario. Eh, Como que en el flyer estaba la información de adaptaciones posturales y todo lo demás, y creo que ya muchos o la curiosidad nace desde qué onda con las sillas, ¿no? ¿Qué silla prescribo? ¿Qué silla doy? ¿Cuáles son las indicaciones que tengo que tengo que buscar para poder dar esta silla? Entonces, lo importante de acá y lo que quiero, al final del día y siempre para una capacitación de estas se requieren la más corta son 2 semanas, la más larga son 6 meses, entonces espero que hoy podamos irnos con lo básico y sobre todo lo que es que ustedes puedan identificar las sillas de ruedas, ¿no? Siempre para mí es importante hablar de lo que son las cifras y entonces, bueno, pues según la OMS, 75 millones de personas en todo el mundo necesitan una silla de ruedas, pero solo entre el 5 y el 15% de las personas que la necesitan tienen acceso a ella a nivel mundial. ¿Qué pasa en México? Eh, Perdón, esta es la misma. Y en México, hay 2.3 millones de personas tienen una discapacidad motriz, lo que representa el 6.3% de la población total. Y de estas 2.3 millones, 1 millón requiere silla de ruedas, ¿no? Entonces, si vemos la cantidad de personas que necesitan silla de ruedas y si en estos momentos alguien me recuerda o cuál es la cantidad de médicos especialistas en rehabilitación hay en México, la realidad es que cuántas personas nos tocaría atender o evaluar para poder prescribir una silla de ruedas, ¿no? Entonces, y a pesar de que se ha abierto o ha aumentado la cantidad de profesionales como fisioterapeutas, los que nos dedicamos a la provisión de sillas de ruedas, que somos más los terapeutas ocupacionales, la verdad es que somos mucho menos, ¿no? Entonces, esta cantidad de gente realmente requiere como una atención más específica. ¿Qué es lo que me gusta y a ver si no me salgo, sí. ¿Qué es lo que me gusta de esto al final del día? Es que para mí todo tiene como un objetivo. En este caso, aquí les pongo un cuadrito que a mí me ha ayudado un montón para poder explicar. ¡Au! Creo que me salí. No, Sí, vemos la pantalla ya, como, ya se ve. ya. Ok.
Ok. Este cuadrito que es el cuadro que todos conocemos y ubicamos de la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad. Y en este me gusta poner como cuál es el papel y la justificación del uso de la silla de ruedas, ¿no? Al final del día, tenemos que buscar lo que es trabajar con las estructuras y las funciones, que sé que con la estructura y la función corporal, que sé que es con lo que más nos encontramos identificados, ¿no? Trabajar con un control postural, trabajar con una alineación postural, trabajar con un manejo del dolor, trabajar con algunas ciertas distorsiones corporales. Pero lo que buscamos, y esto es lo que ha trabajado en los últimos años, lo que es la OMS, es justo no solo quedarnos en estructuras en estructuras y en funciones corporales, ¿no? Sino trabajar e impactar en lo que son las actividades y la participación y la manera en cómo una silla, siendo un dispositivo de una tecnología de asistencia, nos va a permitir, es como la justificación, ¿no? El hecho de que una persona bien sentada o que esté con una silla que tiene las características específicas para él, le va a permitir desarrollar una actividad, pero también tener una participación en su entorno. Y lo que es más importante para todos nosotros, porque es algo en lo que nos perdemos constantemente, es justamente en los factores ambientales y en los factores personales. Al final del día, cuando llegan a nosotros a clínica, es lo que vemos. Llegan, evaluamos, sabemos y está, pero en donde nos hace falta por mucho, y esto es como una deficiencia en general y creo que tiene que ver con la rapidez con la que realizamos las valoraciones, ¿no? Y no es como, no es echarle la culpa a nadie, simplemente es un sistema en el que tenemos que aprender a trabajar como mucho más segregado el trabajo. Y cuando hacemos esto, no tenemos o no nos damos como un tiempo de evaluar lo que es alrededor de la persona que existe, hacia dónde va, en qué momento se encuentra ahora, pero hacia dónde va. Si es un niño, si se va a ir a una parte escolar, en dónde vive, cómo está, ¿no? Y lo que es per sí, los factores personales, desde cuál es la patología que tiene, dónde está, si es progresiva, si no es progresiva, qué estamos buscando, ¿no? Entonces, para mí, este cuadrito que tiene les decía que es un poco visual, pero también muy didáctico en cuanto a la importancia de esto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos estructurales de la silla de ruedas? Pues mantener la alineación postural adecuada en la columna vertebral. Podría ser uno, mejorar el soporte y la alineación en los miembros inferiores y un soporte adecuado de la pelvis, que es sin duda una de las cosas más importantes que trabajamos con las sillas de ruedas. En cuanto a la función corporal, mejorar la función respiratoria, preservar la integridad de la piel y mejorar el control de tronco. Estos podrían ser unos objetivos o lo que impacta directamente en cuanto a funciones y estructuras corporales. En cuanto a los objetivos funcionales, mejoramos la movilidad en el entorno cotidiano, mejorar la independencia en las actividades de la vida diaria, facilitar el acceso a la educación o al empleo y optimizar la postura y prevenir las complicaciones. Y en cuanto a la participación, promover la integración social y comunitaria, facilitar la participación en las actividades deportivas o recreativas, aumentar la autonomía en la movilidad comunitaria y facilitar la participación en el entorno escolar en los niños. ¿Por qué les decía que para mí es muy importante? Porque normalmente, insisto, y esto nos ha ocurrido a todos, llegan a la clínica y es en estos momentos que necesito, que controle tronco, que mejore el control de la cabeza y todo, pero cuando no le damos un sentido funcional a la familia, al usuario, él deja de utilizarla, ¿no? Es como necesito una silla, sí, pero ¿para qué? Sí, pero ¿cómo? ¿No? Entonces es importante que justamente en esta parte del manejo integral podamos todos resolverlo. Una de las grandes deficiencias, insisto, que hay a nivel de rehabilitación es justo la cantidad de personal que hay preparado para esto y también el poco trabajo, ¿no? Si nos ponemos a preguntar si nos ponemos a ver necesito una silla, ¿a quién le pregunto? ¿Quién sabe? Y entonces este proceso se va alargando simple y sencillamente porque no tenemos. Y entonces, ya entrando un poquito a tema, ¿qué necesitamos para todo esto, no? Necesitamos hacer una evaluación física. La evaluación física, ¿qué es lo primero? No tengo que conocer de sillas. Yo como personal de salud tengo que saber cuáles están y cómo están y todo, pero es más importante saber a quién lo refiero, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer en una evaluación física? Necesito entender cuáles son las necesidades y el cuerpo de las personas. O sea, eso es lo primero. Necesito saber qué necesidad tiene en estos momentos a nivel no solo corporal, sino a nivel de entorno. Y la otra es su cuerpo. ¿Cómo está su cuerpo?
Si yo no manejo eso, porque yo puedo conocer el dispositivo, yo puedo conocer todo el catálogo de sillas que hay, pero si al final esto no le sirve a mi usuario, la realidad es que termina siendo un trabajo muy corto. ¿Qué tenemos en la evaluación física o qué es la evaluación física según la OMS? Es uno de los pasos clave para asegurar que la silla de ruedas sea adecuada para las necesidades del individuo, ¿no? Este es un pequeño video que se hizo, no sé si tiene sonido, no sé si alcanzan a escuchar, pero bueno, al final del día solamente es un niño, es un usuario, 4 años, nunca ha sido sentado, toda la vida se la ha pasado si podemos ver, tiene tiene bajo peso, tiene muchas alteraciones posturales, ahí estamos tratando, ya tiene deformidades por la manera en cómo la tiene, ahí ya estamos haciendo un proceso como de evaluación, estamos haciendo una movilidad pélvica, y aquí simple y sencillamente, es una evaluación como muy rápida. Estamos, en una posición en sentado, ahorita les voy a decir cuáles son como los diferentes o en dónde se llevan las evaluaciones, pero a lo que voy, este es el primero, necesito evaluar al usuario, ¿no? Entonces, quiero que siempre veamos esto, no me voy a centrar en la silla de ruedas, necesito y tengo que darme el tiempo para conocer al usuario al que estoy manejando. Este niño, 4 años, bajo peso, con un peso de un niño como de 2 años, o si no es que un poquito menos, alteraciones en la mecánica de la deglución, en la respiración, nunca había sido sentado y entonces también es importante, porque les decía, primero saber hasta dónde nos da y segundo, saber si es candidato, ¿no? Y enseñar a los papás, yo a este niño no lo puedo poner o no lo puedo llevar de 0 a 100 en una semana, ¿no? Entonces, de aquí empiezo a manejar con la familia como todo el mecanismo para que lo empiece a sentar, para que lo empiece como a mantener y sobre todo que él empiece a tolerar la postura. ¿Por qué? Porque si yo lo llevo de un estar acostado todo el tiempo a una vertical, va a haber muchos cambios en donde él tampoco va a querer participar, ¿no? Entonces es importante, les decía, podernos dar este tiempo. ¿Cómo hacemos una evaluación? Y esto aquí en donde la evaluación se hace de 4 formas o con 4 formas, ¿no? Primero en sedente, después lo hacemos en la camilla, que es el video que acabamos de ver, y en la camilla vamos a revisar la pelvis, de per sí la pelvis, después vamos a revisar la pelvis y las piernas, cómo están. ¿Y qué hacemos en esta revisión? Vemos si se puede reducir o no se puede reducir la pelvis y el ángulo que hay entre la pelvis y las piernas. Después realizamos una simulación manual y la simulación manual es lo que después nos va a llevar a saber en dónde va a tener apoyo si es que lo requiere. La simulación manual es, tengo sentado a mi usuario, yo le coloco las manos en ciertas posiciones para saber que ahí es en donde requiere como mucho más apoyo para poder tener una postura lo más simétrica posible, para poder llegar lo mejor a la línea media o simple y sencillamente para tratar de darle soporte y que no exista o que no exista, que no siga avanzando una deformidad. Y al final, que lo más sencillo es la toma de medidas, ¿no? ¿Qué hacemos en sedente? En sedente es súper importante 2 cosas. Vigilar, cómo está sentado en el equipo actual. El equipo actual es que pueda llegar a tener una silla, la silla que tiene, la carriola en el caso de los niños, como, qué es lo que cómo está sentado en la silla, sin pedirle o sin anticiparlo, porque normalmente se cambia la postura cuando ya uno anticipa, ¿no? Es como de lo voy a revisar, voy a ver cómo se sienta, inmediatamente modificamos la postura. Entonces es importante los que nos dedicamos a esto, todo el tiempo estamos tomando fotografías, digo, con el permiso, pero todo el tiempo esa es nuestra evidencia, ¿no? Para saber cómo está y en dónde tenemos que llegar. Y fuera del equipo, ¿no? Y fuera del equipo es porque vemos al usuario, normalmente vemos al usuario, pero también vemos el equipo que normalmente tenemos, y eso lo digo como mucho y espero que sean este tipo de pláticas que vayan generando como cambios, es que la mayoría de los usuarios que llegan con una silla o en una silla de ruedas, llegan sin un cojín, ¿no? O en unas sillas de ruedas que ya están como muy desgastadas y todo. Y mirar el equipo nos da una idea de dónde está. Cuando nosotros vemos el tipo de silla, que si es con un asiento colgante o un asiento de tela, dónde está más desgastado, hacia dónde hay como una mayor inclinación, en los apoyapiés, ¿no? Normalmente el que está más flojo, en donde tiene más que apoyar, esa forma nos va diciendo la no simetría que hay, ¿no? Entonces es súper importante en sedente poder trabajar esto y poder observar al usuario y al equipo.
¿Qué es lo que vigilamos en sedente, no? Y aquí este siempre es la gran duda que existe con respecto a el tipo de sillas que normalmente manejamos. Existen unas sillas que son una silla estándar, una silla convencional, una silla que solo sirve para sentarse, para traslados, y otras sillas que tienen soportes posturales. Esto es lo que vamos a vigilar, cuando estén sentados. Vamos a ver estos 3 tipos, o estos como niveles en el cuanto al sedente. El primero es si mi usuario es capaz de mantenerse sentado sin apoyo, que levante los brazos y él es capaz de sentarse, sin apoyo. ¿Para cuándo es este tipo de usuarios? Los que tienen alguna amputación, los que han sufrido un EBC, los que tienen como alguna patología en donde puedan caminar, pero caminen, dentro de la casa o caminen en distancias cortas o simple y sencillamente, que sean post, algún evento, algún traumatismo craneoencefálico o esto, ¿no? Entonces, tal vez él puede mantener el equilibrio, pero no puede realizar la marcha, ¿no? Entonces, este sería como el nivel uno. El nivel 2 es un sedente con ayuda de las manos, es de una persona con lesión medular que, tiene un nivel un poco alto, entonces logra mantenerse en sedente, pero requiere el apoyo de los brazos, el apoyo de las manos para no perder el equilibrio o para no salir de su centro de gravedad y no caerse. Y el número 3, en esto es lo que vemos hay que es una persona excedente, pero que necesita apoyos externos. Esto nos va a decir qué tipo de silla vamos a utilizar. Es muy sencillo aquí y esto va para niños y para adultos, ¿no? Es un niño que está en una edad escolar, pero que tiene, control de tronco, que puede realizar actividades con liberación de miembros superiores. Entonces, el tipo de silla es una silla convencional, que sea a la medida, con sistemas de apoyos que son los propios de la silla, que es el asiento, el respaldo, los apoyabrazos y los apoyapiés, y no más, ¿no? O sea, un buen cojín y listo. Y ya en el nivel 2 y 3 aquí es cuando voy a decidir qué es una silla y con qué tipo de apoyos requiere. ¿Y cuáles son los tipos de apoyo? Dependiendo. Si es uno para apoyo de tronco, si requiere apoyo de tronco y apoyo cefálico, si requiere apoyo cefálico y apoyo en las piernas, ¿no? Un separador de piernas o un aductor de piernas, algunas características específicas en los apoyos de los pies. Si hay algo de lo que creo y que cre creo que en el 2015 se comienza, como de lleno el tema de sillas de ruedas para México, ¿no? O sea, como que entre poquitos y los que somos se empieza como mucho, y la realidad es que los usuarios nos llegaban ya en etapas muy avanzadas de venir a una modificación de silla. ¿Qué es lo que pasaba? Que ya existían distorsiones corporales muy establecidas, entonces era muy difícil. Eran adultos o, adolescentes ya con un manejo que no había sido el adecuado para el manejo postural, entonces la mayoría se encontraba en un 3, ¿no? Ahora existe, sí creo que se ha avanzado y existe como más manejo en un nivel uno y 2, y sobre todo en los niveles uno que nosotros hablamos como una sedestación temprana o una, apoyos posturales, aumentativos o alternativos. ¿Cuál es una de estas que tal vez y en un futuro y buscando que a lo mejor mi usuario siempre va a ser, una persona que va a requerir silla de ruedas, pero no es lo mismo los apoyos que pueda requerir en una intervención temprana a un no manejo adecuado y que pueda llegar a requerir muchos más aditamentos o muchos más apoyos. ¿Por qué es importante esto? Y les decía, las sillas de ruedas per sí no van a corregir una cuestión postural, ¿no? O sea, es todo un manejo. La silla de ruedas solo es una ayuda, es una asistencia para algo que me va a permitir, ¿no? Entonces, eso es una parte complementaria del manejo. En la camilla, vamos a pedirle a la persona que haga una transferencia fuera de la silla de ruedas para evaluarla en la camilla. Y esto nos va a proporcionar una información fundamental sobre las necesidades de esta persona y sus cuidadores. ¿Qué quiere decir? Que viene el usuario, lo voy a evaluar en la camilla y entonces hay que pasarse. Y aquí voy a determinar primero si es em, si es una transferencia dependiente, independiente, si es independiente, cómo la realiza. Y esto al final del día también me va a decir o me va a arrojar datos para la enseñanza que al final él va a requerir, ¿no? Se va a un manejo de silla de ruedas con el fisioterapeuta, con el terapeuta ocupacional, en donde le tenemos que enseñar las transferencias, en donde le tenemos que enseñar como todo este proceso para que él la pueda hacer, ¿no? Entonces, esto es súper importante y sobre todo con los cuidadores, ¿no? También siempre, 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 siempre buscar a los cuidadores, sobre todo cuando son los niños. Siempre me dicen que cómo funciona una silla de ruedas o cuál es la silla de ruedas perfecta, ¿no? O la silla de ruedas adecuada. Me tiene que permitir
los traslados fáciles. ¿Qué quiere decir? El usuario se puede pasar muy fácilmente de la silla a la cama, de la silla a otra silla, ¿no? Tiene que ser, tiene que ser segura y me tiene que permitir participar en las actividades, porque normalmente realizamos pediatría, ¿no? Tiene algunas adaptaciones y cojines y cinturones y todo lo demás y hay que pasarlo a la silla y entonces la mamá, entre que le quita un soporte, le quita los cinturones, el otro, los apoyapiés, tiene que super levantarlo para poderlo pasar. Si es un niño pequeño está bien, pero al final va a ser un niño que va a pesar más, que va a crecer más y que va a tener como mucho más deficiencias. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo la silla, que cuando nosotros realicemos y cuando nosotros mandemos lo que son el tipo de silla, nosotros enfaticemos en que le permita las transferencias de manera adecuada, que le permita los traslados de manera adecuada, que le permita la manipulación de forma correcta y que pues lo que veíamos siempre, la participación en las actividades. En supino, la gravedad va a ser nuestra amiga, entonces va a ser mucho más fácil hacer una evaluación en la camilla que en estando en sedente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en supino? ¿Qué es lo que vamos a ver en la camilla? Perdón. Vamos a buscar lo que es la pelvis. En la pelvis, vamos a buscar tres cosas. Primero, si podemos colocar la pelvis en una posición neutra en los tres planos de movimiento. Si podemos alinear pasivamente la pelvis, la cabeza, los hombros, el tronco y las piernas. Y si podemos mover pasivamente la pelvis en los tres planos de movimiento. ¿Qué es esto, no? No sé si me alcancen a ver. A mi usuario, ¿no? Y entonces lo que yo voy a tratar de ver es que voy a tratar, ya se acostó, ya tiene, normalmente hay posturas que están muy, muy, muy estructuradas ya para cuando los pasamos a la camilla, pero entonces voy a ver si puedo colocar mi pelvis neutra, ¿no? Entonces, si existe una inclinación, algún movimiento de la pelvis, si yo la puedo colocar en los tres planos de movimiento, entonces es anteversión, retroversión y las oblicuidades, ¿no? Si podemos alinear pasivamente la cabeza, los hombros, el tronco y la pierna, ¿no? Entonces buscamos esta simetría. Tengo la pelvis, pero también logro alinear mi cabeza. Si existe una inclinación, si existe una rotación, la tengo que lograr alinear. Y después los hombros, el tronco y al final las piernas, ¿no? Como en ese orden es el manejo. Y al final sí podemos mover la pelvis, y les decía que en estos movimientos, ¿no? Entonces tengo a mi usuario y lo que hago es una anteversión pélvica, una retroversión y unos movimientos laterales, ¿no? Entonces eso es lo que estoy buscando con en la pelvis durante la evaluación en la camilla. ¿Por qué es importante? Porque esto me va a determinar el tipo de silla que le voy a prescribir, ¿no? Esta es la pelvis, en el plano frontal, en el plano lateral y en la vista de arriba. Si vemos, aquí están marcadas como unas estrellitas en donde deben de estar colocadas, ¿no? Y esta es lo que estamos buscando desde la parte frontal, cómo se tendrían que ver la alineación, ¿no? Es en dónde están como colocadas, en la vista lateral, y nosotros decimos que es una pelvis a la neutra, ¿no? Que esta pelvis no está en anteversión o no está en retroversión, sino es una pelvis que está completamente a la neutra, y vista de arriba hacia abajo, ¿no? Igual en donde están las crestas ilíacas en esta posición. Y después vamos a buscar lo que es, o vamos a revisar lo que es el ángulo, bueno, la pelvis y los miembros inferiores. Y aquí pues vamos a buscar dos cosas. Primero, el ángulo del tronco con el muslo, ¿no? Entonces, este es el ángulo del tronco con el muslo. Y lo que vamos a hacer vamos a hacer una flexión de cadera con la pelvis a la neutra. Entonces, alguien está apoyándome, mantiene la pelvis a la neutra, y lo que yo voy a buscar es la flexión de la cadera para buscar que logremos los 90 grados de la flexión de esta cadera, ¿no? Y la segunda es el ángulo muslo de la pierna, que es la flexión de la cadera con extensión de rodilla. Entonces, lo que tengo que hacer es igual, mantengo la pelvis, tengo a 90 grados la rodilla, y lo que voy a hacer es bajar la cadera, hacer una extensión a la flexión y la extensión de cadera. Entonces, aquí lo que voy a hacer es mantengo la cadera y extiendo la rodilla. ¿Qué es lo que voy a buscar? En el primer ángulo, que
no exista o saber que nuestra cadera puede hacer un ángulo de 90 grados, ¿no? Si en algún momento, cuando yo estoy flexionando la cadera, antes de llegar a los 90 grados, la pelvis se mueve, entonces es importante saber que ya puede existir un acortamiento o una limitación, porque si la pelvis se mueve, puedo hacer una anteversión pélvica para compensar y entonces eso ya está modificando. Entonces es importante saber hacia dónde voy a llegar o hasta dónde está, para saber si es una silla que va a tener un ángulo de 90, o sea, que no va a tener modificaciones, o si va a requerir algún tipo de cuña o de adaptación. Y lo mismo acá, si hay un acortamiento de isquiotibiales, esto se va a ver cuando ya exista una extensión de rodilla y que cuando yo realizo desde flexión a esta extensión de rodilla y que exista un movimiento de pelvis, entonces quiere decir que hay un acortamiento de isquiotibiales. Y este acortamiento al final del día, cuando yo lo lleve ascendente, me va a hacer una retroversión pélvica, ¿no? Entonces, normalmente son los usuarios que tienen una cifosis, que están como muy colapsados o que tienen el tronco colapsado hacia adelante, entonces que hay una flexión de cabeza, entonces es súper importante. ¿Y qué quiere decir? Y aquí es en donde empiezo a jugar y empiezo a evaluar. Si tiene un acortamiento, ¿con qué trabajo? Con el asiento más corto, con un cojín más corto, con una reclinación de asiento, con una basculación de silla, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Y cómo lo vamos a determinar? Pues vamos a ver si estos movimientos o si este movimiento de la pelvis y de la flexión y la extensión de cadera si reduce o no reduce al neutro, ¿no? Que es un término que se conoce cuando hacemos la prescripción o cuando hacemos esto, que es una cuestión estructurada o flexible. Si hay una postura estructurada, que quiere decir que no llego a una flexión de 90 grados de la cadera, sino la cadera está a menos de 90 grados, entonces es una postura estructurada. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar el asiento al cuerpo del usuario, ¿no? ¿Cuál es una postura flexible? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo a mi usuario y entonces parece que posturalmente pues, no llega, o sea, que yo cuando le hago la evaluación o la flexión de cadera, como que cuesta trabajo, pero al final sí logro llegar a los 90 grados de cadera y que cuando extiendo la rodilla, logro llegar a los 90 grados de rodilla, ¿no? Entonces es una postura flexible. Y aquí lo que tengo que hacer es acercar la pelvis a una posición neutra. ¿Cuál es la diferencia? Insisto, que en la estructurada, yo ya no voy a forzar al cuerpo a modificarlo, ¿no? A que mi silla sea 90 grados. Y ese es uno de los errores más comunes que vemos en las sillas de ruedas, ¿no? Encontramos una silla de ruedas estándar, que es la que conocemos todos, la que ubicamos todos, que no tiene un sistema de reclinación del respaldo. Y entonces queremos colocar ahí a un niño que tiene un problema o una estructura, un problema de pelvis que no logra la pelvis a la neutra, y entonces lo queremos colocar en esa silla y es un usuario que todo el tiempo va a estar con una cifosis, que se va a resbalar, que va a tener un patrón cruzado y entonces no lo podemos hacer, ¿no? Entonces aquí es en donde juega la parte importante y necesita una modificación y entonces acomodamos el asiento al cuerpo del usuario. Normalmente son usuarios adultos, usuarios que no han sido tratados a nivel de rehabilitación, que no han tenido un sistema postural y que entonces eso ha hecho que tengan distorsiones corporales como ya mucho más establecidas. Y en la postura flexible, pues le espero que pues sean como la mayoría de los usuarios, de los niños que tienen problemas como de tono y que al final del día con la manipulación sí logran mantener o sí logran reducir esta postura. Y la parte importante de la que les hablaba es esta, ¿no? Que es la simulación manual. Y es el uso de las manos. Literal, mis manos van a suplir los apoyos externos para determinar en dónde va la colocación de los aparatos, la colocación de los sistemas y poderle dar una alineación. Ya tenemos a la persona está sentada, vamos a colocar la pelvis en una posición neutra, y si es posible, pues vamos a apoyar el tronco manualmente con las manos, ¿no? Entonces, ya tengo a mi usuario, lo que voy a hacer es que ya tengo mi pelvis a la neutra y vamos a apoyar el tronco manualmente con las manos. Podemos evaluar más a fondo, pues usando esta, si la persona en dónde necesita el apoyo para sentarse, ¿no? En contra de la gravedad.
Muchos de los que ya se dedican a como a la modificación ya tienen soportes temporales, algunas que son como algunos cojines de hule espuma y todo lo demás, rollos, sábanas para alinear al final del día, ¿yo cómo voy a alinear? Y que aquí no necesito la silla ni nada, ¿no? Sino en la misma colchoneta, yo mantengo a mi usuario. Si tiene un de control, yo siempre, o lo que vamos a buscar, que eso todos lo conocemos, es que vaya a la línea media, ¿no? Y que saber en dónde coloco el apoyo, si es a nivel de pelvis, si es a nivel de caja torácica, ¿no? Si es a nivel de en la parte del tórax, sí, ya puse la pelvis a la neutra, pero tiene una rotación externa, entonces necesito unos soportes laterales de muslo para poderlos llevar a la neutra, o si tiene una aducción muy marcada, entonces poder llevar un separador en el cojín oso para mantenerlo, ¿no? Los apoyapiés, qué tipo de apoyapiés y que sobre todo, porque también es algo muy común que los que manejamos pediatría, que vemos las sillas de ruedas que llegan sin apoyapiés o que los apoyapiés llegan hasta abajo porque no la silla es muy grande, entonces lo que tenemos que buscar es que también cuando nosotros hacemos la simulación manual, buscar que nuestro usuario esté apoyado que tenga apoyados los pies, ¿no? Y también la cabeza, sobre todo. Entonces, eso nos va diciendo, existen los formularios que ya están en el manual de la OMS, en donde nos dice en dónde va, ¿no? En dónde va cada uno de los apoyos y al final, yo siempre les digo, es como una receta. El médico la realiza, el evaluador la realiza, realiza la simulación manual y envía con quién va a hacer estas modificaciones, ¿no? El terapeuta, el proveedor, que espero que sean como los más adecuados en algunos casos, o algunos ortesistas que se dedican como a esto, no estoy a favor, pero pues cuando no hay manos, pues puede ser una alternativa, pero llega el momento en el que le digo en dónde tiene que ir, ¿no? Entonces es una evaluación, es un formato de evaluación, un formato de valoración en donde se dibuja la silla, bueno, en donde tiene dibujo la silla y en donde se va haciendo, ¿no? Entonces, esto es para mí lo más importante, que el médico tiene que sí o sí saber en dónde van los apoyos, que el terapeuta tiene que sí o sí saber en dónde van los apoyos. ¿Por qué? Y por eso es el manejo combinado. Porque si yo como médico estoy dando las indicaciones de dónde tiene que ser y sobre todo el manejo de los objetivos que tenemos que mejorar, tiene que lograr más tiempo en sentado y todo, al final se vuelven objetivos terapéuticos, ¿no? Para poder, o sea, si van a entregar una silla o si va a hacer uso de una silla en un mes que se la van a entregar o en 2 meses que se la van a entregar por X razón, en 2 meses el niño tiene que ser capaz de tolerar estar sentado por lo menos 30 minutos, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar eso. O tenemos que buscar que si ya está alineado, que al final del día es hoy, en 2 meses le entregamos la silla, pero como queremos que exista una mejora y una simetría corporal con menos apoyos, entonces en 6 meses el manejo de rehabilitación se vuelve a que se tiene que reforzar en terapia, en la casa, el manejo postural, ¿no? ¿Para qué? Para que más adelante la silla tenga menos apoyos o en su defecto estos apoyos no sean mayores. Por ejemplo, que si tiene solamente soportes laterales, que no sean tan gruesos, sino que sean delgados para poderle dar menos soporte o que solo sean propioceptivos, ¿no? Que son este tipo de cojines en donde solamente se tienen bordes y no se tienen cosas externas, ¿no? Igual que en las piernas. Entonces, esto la simulación manual realmente es súper importante porque les decía, ¿no? Existen soportes laterales gruesos, soportes laterales delgados. El soporte lateral grueso implica que necesita mucho más fuerza para llevar a línea media, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo sé? Y no es así como una receta, ¿no? Pero yo mantengo a mi usuario, realizo la simulación manual, existe una escoliosis, ¿no? Tiene una escoliosis postural y entonces yo llevo a la línea media y sé que si mi escoliosis en este momento me está haciendo hacia la derecha, yo voy a ejercer mucho más fuerza del lado derecho. Entonces puedo decir que mi soporte lateral para tronco derecho tiene que ser más grueso que el izquierdo, porque el izquierdo me va a dar un ligero soporte y en donde tiene que estar colocado, ¿no? Y entonces, ¿quién hace la simulación manual? Es el que hace la prescripción, porque es el que va a tener como la idea de hacia dónde va la cantidad de fuerzas que se requieren, ¿ok? La evaluación física, les decía, medidas antropométricas, la evaluación de la postura, que ya lo hicimos, la evaluación de la función muscular, que para mí esto es súper importante y que también damos como mucha, ¿y por qué les decía que la evaluación de la función muscular? En estos momentos es mi usuario que es pediátrico, que se va a hacer un manejo de la silla de ruedas y lo que es que él va a ser independiente en el manejo de la silla de ruedas.
cuánto es capaz de rodar, cuánto es capaz de manejar la silla, qué es lo que le hace falta, ¿no? Si es capaz o si lo va a hacer, y también en una persona adulta. Es un usuario que acaba de adquirir una lesión medular, que es un usuario para silla de ruedas y necesito que su fuerza muscular sea la adecuada, no solo para el manejo de la silla de ruedas, para que no se lesione el hombro, pero también para que realice transferencias. Entonces, eso hace que, para que realice las actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, es importante que esta evaluación de la función muscular, la piel, existe una amplia, y lo sabemos, y que México es uno de los que más problemas tiene en cuanto al manejo de úlceras por presión. Existen complicaciones severas en cuanto a las úlceras por presión y la evaluación de la piel es una de las cuestiones más importantes. Por eso les decía que cuando hacemos una evaluación, una prescripción de sillas, todos los cojines, y esto así es ley, y se los pido, y siempre que tengan un usuario de silla de ruedas que va a utilizar la silla por más de 2 horas al día, debe sí o sí tener cojín. ¿Cuáles son las sillas que se utilizan menos de 2 horas? Las intrahospitalarias, las que estás dentro del hospital y tienen que hacer un estudio y todo lo demás. Esas son las únicas sillas que no llevan cojín. Todas las demás tienen que sí o sí llevar cojín, ¿no? La movilidad y las consideraciones del entorno, que eso es súper importante, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito una silla de ruedas eléctrica, o sea, van a hacer un súper ahorro, la familia se va a hacer una rifa, van a obtener su silla de ruedas eléctrica. Ok, ¿en qué la van a transportar? No, pues no tienen. Ah, bueno, no tienen en dónde. Entonces, bueno, tienen que comprarse una camioneta aparte para poder trasladar la silla de ruedas eléctricas, ¿no? Y aparte hacer modificaciones en la casa para la toma de sillas. Entonces, realmente es funcional. O sea, realmente está, o sea, tenemos que sí o sí valorar todo lo que está, insisto, algo que nos deja a alguien, alguna fundación hace muchos años para distrofia muscular, dijeron, bueno, en países de primer mundo le dan sillas de ruedas eléctricas a todos los niños con distrofia muscular de Duchenne, vamos a donar sillas de ruedas. Cuando llegaban a valoraciones, y tu silla en la casa, porque pues vivo en terracería, vivo en el cerro, no la saco, se descompuso, ya no tiene la batería, no, pues solo me sirve para adentro, costo-beneficio. Al final, los niños tenían o los adolescentes seguían teniendo una silla que no era funcional. Entonces, es súper importante la evaluación del entorno. Eh, ya después de que vemos lo que son y que para mí esto es como una cuestión importante, insisto, más que el conocer como las sillas, existen algunas medidas dentro o lo que tenemos que conocer para lo que son o para prescribir las sillas, ¿no? Esto se le conoce como medidas lineares, que son las medidas del cuerpo, y las medidas de la superficie de contacto, ¿no? Entonces, estas medidas pues, son tal cual, son medidas que nos van a dar, por ejemplo, acá, rectas, esta que es el largo del hueco popliteo al sacro, ¿no? Entonces, si vemos, es lo que va a coincidir con el sistema postural, porque normalmente lo que hacemos es, ya le tomé las medidas y cómo voy a hacer, o sea, esta profundidad del asiento va a ser la misma que mi silla. Cuando yo la llevo a la silla, entonces va a quedar más corto el asiento y mi usuario va a quedar volando y entonces le va a quedar muy chico el sistema postural, ¿no? Y lo que son las medidas angulares, estas son las que podemos encontrar en los 3 planos, en el plan transversal, en el plan frontal y en el plan sagital. Existen las medidas angulares que son del cuerpo y las medidas angulares que son de la superficie de contacto, y estas son las medidas angulares, ¿no? Tenemos ángulos relativos y ángulos absolutos. ¿Y qué quiere decir? En estas, las medidas angulares del cuerpo, justamente son los ángulos que se forman en en las posiciones, ¿no? Entonces, si vemos aquí, este es el ángulo que está entre tronco y pierna, el ángulo que está entre muslo, perdón, ángulo entre tronco y muslo, ángulo entre muslo y pierna, y el ángulo que hay entre la pierna y el tobillo, ¿no? Y estos son los ángulos relativos, ¿no? Y los ángulos absolutos son los que se van a formar, pero también con respecto a la silla. ¿Cuándo se toman estas medidas angulares y cómo estamos? Les decía, si existe un acortamiento de isquiotibiales, entonces va a haber una modificación en la parte de las crestas ilíacas. Entonces, esto va a hacer que yo no pueda poner mi usuario a 90 grados, ¿no? Entonces, que tenga una reclinación o que esté con una reclinación para que pueda mantener
la postura para que pueda mantener la posición sin que se pierda el centro de gravedad, ¿no? Entonces, estas medidas angulares son las que nosotros tenemos que conocer. Igual existe el manual en el que está, y les decía, no tenemos que conocerlas, no tenemos que saberlas todas, pero tenemos que conocer que existen, ¿no? Y estas son las medidas angulares de las superficies de contacto, igual. Entonces, esto es lo que yo le tengo que mandar a mi usuario. Aquí, esto es cuando yo evalúo y veo que sí logra mantener una cadera a 90 grados, que logra tener el ángulo a 90 grados de la rodilla y del tobillo, y que entonces mi silla ya va a tener o va a tener esas modificaciones. Y entonces las medidas angulares de la superficie de contacto es mi usuario no lo logra hacer, no tiene, entonces necesito que el ángulo que existe entre el respaldo y el asiento sea mayor a 90 grados. O sea que, ya sea que si es una silla que se puede modificar, le puedo hacer una cuña o no, o si necesito que las sillas que ahora normalmente ya que tienen soportes que pueden tener un respaldo con reclinación, ¿no? Y lo mismo, que los apoyapiés puedan ser apoyapiés que sean abatibles o que puedan lograr una extensión, ¿no? Entonces, estos son los, las superficies, perdón, las medidas angulares de las superficies de contacto. ¿Por qué es importante? Insisto, porque yo aquí lo que tengo que manejar es saber cuando existen, y que esto es como otro tema, pero el tipo de sillas que son, que solo son de respaldo reclinable y que no son basculables. ¿Qué quiere decir? En un respaldo reclinable, lo que voy a hacer es que solamente esta parte de la silla se va hacia atrás, y lo único que va a hacer es que aumenta el ángulo que hay de la cadera, ¿no? Entonces la cadera hace un ángulo mayor a 90 grados, lo que va a permitir que pues que tenga, sea más fácil una extensión, que eso no me permite, pues como una postura, o es una postura que fácilmente me va a hacer una extensión. Cuando hay un aumento de tono, el usuario normalmente se va a resbalar, entonces sí es importante, pero también, y las cosas buenas es que cuando un usuario no logra los 90 grados de flexión, esto sí me puede ayudar para que no exista dolor, para que tolere mucho más la postura, ¿no? Entonces, estas medidas son las que tenemos que conocer. ¿Qué evaluamos en el contexto? El entorno. Les decía que su entorno sí o sí, y de todos evaluamos el hogar, la escuela, el trabajo y durante la recreación. La silla me tiene que servir para estos. ¿Cuáles son las dificultades para moverse? Los tamaños de las puertas, el espacio de giro y las alturas de la mesa. Pasó un caso, un proveedor de sillas de ruedas en México, muy bueno, pero solo había hecho sillas y que le habían pedido sillas para adultos. Es uno muy bueno para sillas ultraligeras. Y entonces llega una niña que se iba a preescolar y, yo le mando la prescripción, y la niña y me hablan y me dicen, ¿sabes qué? La niña pues se puede trasladar más fácil a una silla que era un poco más alta, y yo, pues no, o sea, la realidad es que necesitamos una silla que sea pequeña. Entonces los papás me hablan y me dicen, Norma, es que la verdad, pues esta silla le va a funcionar más porque es más grande. Y yo les dije, ustedes la van a pagar. Si me preguntan a mí, yo necesito que sea la silla pequeña por edad, por muchas cosas. Y los papás deciden comprar la otra silla. Todo iba perfecto, se va a la escuela y la niña de 4 años no entraba en las banquitas de la escuela, y al final ella quedaba más alta que la escuela. Entonces, una de las reglas es, las sillas de ruedas, si es para niños, el niño sentado debe tener la misma altura que sus compañeros, ¿no? O más o menos la misma altura para que establezca un contacto visual. Y entonces esto ya era uno de los grandes problemas, y al final sí se convierte en una situación en donde el que se dedica a la provisión de las sillas no conoce. El transporte, les decía, súper importante saber si va en transporte público, transporte privado y si existe la accesibilidad. Y si va en transporte privado es qué tipo de auto tiene, cómo va a ser la silla, si es plegable, no plegable, si es abatible, si no es abatible, ¿no? Porque si no, pues no me va a funcionar. O se tiene que comprar otro carro o la silla no la va a utilizar. Y en transporte público, pues desafortunadamente no tenemos, ¿no? Y aunque existen leyes para esto, en donde por cada número de transportes de servicio público tiene que haber cierta cantidad de autobuses accesibles, la verdad es que no lo hay. Y lo que tenemos que ver es la financiación. Insisto, siempre debemos de obtener unas 3 opciones diferentes sobre el costo de los sistemas, ¿no? Súper rápido, la definición y la clasificación de las sillas de ruedas. 3 son sillas de ruedas estándar.
se refiere a sillas de ruedas fabricadas en series con ajustes limitados, y las sillas de ruedas personalizadas, que es lo que realmente estamos buscando todos, y son adaptadas a las necesidades específicas del usuario en términos de postura y movilidad. Eh, Existe también esto que son las sillas o la división que son las sillas manuales, que son movidas por el usuario o por otra persona empujando. Y existen categorías, subcategorías como la convencional, que es plegable, que con ajustes limitados, y la activa, que es ligera, diseñada para usuarios con movilidad más activa. Dentro de la silla ligera está la silla de ruedas ligera y la ultraligera. La ligera tiene que pesar entre 3 y 17 kilogramos y la ultraligera entre 6 y 12 kilogramos. Las sillas de ruedas, y es como que para mí esta es la clasificación más, como más puntual. Una silla de ruedas es una silla manual, una silla o una silla de ruedas eléctrica, ¿no? O sea, son como estos dos tipos de sillas y no es que no haya más, pero es mucho más fácil. La estándar se refiere a una silla común, hecha en masa y listo, ¿no? Y la otra es que tiene los apoyos. Entonces, normalmente, y lo que es ligera no es porque vaya o no es porque sea para personas con lesión medular o esto, simple y sencillamente es por el peso. Obviamente, bueno, no sé si obvio, ¿no? Pero si una silla que tiene apoyos posturales va a pesar mucho más que una silla que no tiene tantos apoyos posturales. Entonces es importante también que la silla no pese más que el niño, ¿no? Porque entonces, o que no sea súper al doble que el niño, porque entonces tengo que cargar la silla, tengo que cargar al niño más todas las cosas. Entonces es súper importante. Y que las sillas ligeras para un usuario que es activo, pues que no sea tan pesada y sí veamos esto. Porque les decía, cuando tengo que ver la movilidad y la capacidad física, es justo por esto. Tiene que ser un usuario que pues es un usuario activo, que normalmente tiene un nivel de vida como mucho más de todo el día. Y entonces una silla que pese más de 17 kilos, en donde la tenga que mover, en donde tenga que subir una rampa con esta fricción, con una llanta que no es la correcta, va a haber un desgaste articular a nivel de miembros superiores muy importante, ¿no? Entonces es algo que tengo que prevenir. Y les decía, para mí son estas dos, que es la manual y la eléctrica, y esta es operada por un sistema motorizado, recomendada para usuarios que no pueden autopropulsarse. Y esto tiene que ver con el uso de miembros superiores normalmente. Eh, Antes se creía como que, bueno, había algunas personas que tenían cuadriplegia y entonces pues sí podía usar una silla de ruedas y todo. Al final también existe, y les decía, como cierto grado de movilidad y de posibles lesiones también que existen en el hombro. Entonces, si alguien tiene la posibilidad que desde ya, desde las primeras, tener acceso a una silla de ruedas eléctrica, pues qué mejor. Ahora, hay otros sistemas que es lo que le han colocado como la silla de ruedas eléctrica, el scooter o algo a las sillas convencionales o a las sillas que ellos ya manejaban. La realidad es que también es una súper alternativa, los convierten en una bicicleta o en un triciclo, y esto pues funciona mucho, muy bien, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones en niños? Sillas de ruedas pediátricas estándar, sillas de ruedas posturales, sillas de ruedas activas y sillas de ruedas eléctricas pediátricas, ¿no? Es súper importante de acuerdo a la patología, de acuerdo a lo que vamos a manejar. Y recordar esto, los niños no son adultos chiquitos. El niño no le tengo que dar una silla de un adulto porque va a crecer. No le voy a dar una silla que esté más grande porque porque vamos a necesitar o porque va a tener porque va a, porque va a necesitar, les decía, porque va a ser más fácil para las familias, ¿no? Entonces, el periodo de normal de una silla o una silla, su periodo de vida son de 3 a 5 años, o sea, ya así como una de las mejores. La realidad es que tampoco existen en México o aún no existen estas sillas. Entonces, es más complejo para los niños tener una silla porque necesitan muchas más modificaciones o muchos más arreglos de acuerdo al sistema de crecimiento, a las necesidades. Pero cuando sabemos modificar y cuando sabemos hacer y cuando sabemos prescribir una silla correcta desde el inicio, esta silla puede tener esas ventajas. Y también hay que hacer como mucho énfasis a la familia, que es tal cual como unos zapatos, ¿no? Que los tenemos que cambiar o que tiene que ir haciendo una muda. Y lo que les decía, no son adultos chiquitos porque también es súper importante. Si yo lo monto en una silla,
la silla no va a ser como para siempre y sí tenemos que ver, sí las necesidades actuales, pero ir pensando cuáles van a ser las necesidades futuras. Y por eso les decía en cuanto a la valoración, yo hoy veo lo que tiene, sé cuál es el potencial, sé que puede lograr un control de tronco, sé que puede adquirir nuevas habilidades, entonces lo voy haciendo. O al contrario, sé que no, también voy buscando el tipo de silla que me vaya adecuando, ¿no? Para los adultos, ah, lo mismo sillas de ruedas estándar, sillas de ruedas ligeras, y aquí es ultra ligeras, no ultra liberal, esas son como para otro tipo de cosas, pero bueno, las sillas de ruedas posturales, y esto se da mucho, y también es más complicado ver una silla de ruedas postural para adultos, pero también tendría que ser, ¿no? O sea, personas con atrofia, con, ¡ah! Se me fue. Eh, Ok, con enfermedades que son progresivas, entonces es súper importante que sea el manejo postural, ¿no? Sillas de ruedas igual activas, que aquí sí son deportivas y realmente las activas no tiene que ver con o no tiene relación con lesión medular, ¿no? Una silla de rueda activa es una silla deportiva y una silla deportiva solo se utiliza para el deporte, no es una silla de uso diario. Entonces las sillas que son ligeras y ultra ligeras son sillas de uso diario y las sillas de ruedas eléctricas. Y ahora les voy a mostrar, estos son algunas modificaciones que se han hecho a unas sillas de ruedas estándar que eran para usuarios que tenían necesidades específicas en cuanto a los ajustes o en cuanto a los manejos posturales, ¿no? Y yo lo voy a repetir siempre, cortar espuma, hacer cojines, tomar medidas, es como es artesanía, ¿no? Es como lo que menos, lo más fácil. Lo que tengo que hacer es este análisis de dónde va a ir, cómo tengo que hacer para que tenga el soporte correcto y para que pueda jugar. Estas modificaciones que se hicieron a una silla, pues, les decía, como para soporte, es una silla que todo el mundo conocemos, que tiene unos apoyabrazos abatibles, que tiene unos apoyapiés abatibles, pero aquí lo que se hizo fue que la silla era muy grande para este usuario y mi usuario necesitaba soportes laterales para muslo, para poder mantener caderas a la neutra, y entonces se le hizo un cojín en donde primero, bueno, no se logra ver en la parte posterior, pero tiene una liberación de isquiones en donde van los isquions y entonces ahí va a haber una liberación de presión. Tiene estos cojines laterales que me van a llevar o me van a ayudar a contener el muslo. Tiene este sistema de soporte que es una tabla tal cual, pero este soporte lo que me va a dar es que este cojín no va a tener una forma de hamaca y entonces me va a dar mucho más soporte para las caderas. En la parte posterior igual es una tabla que va fija o que igual, bueno, se puede quitar y se puede poner, pero que va fija al respaldo, el respaldo de la silla, y lo que tiene son unos soportes laterales. Y si vemos, y les decía que esto es como la cuestión como del saber o este sistema de ajuste, tiene un sistema de crecimiento. Tiene aquí, que es para en estos momentos lo que mi usuario requiere, tiene unas esponjas y ya vimos que son gruesas para mantener justamente o es el nivel de fuerza que requiere para mantenerlo en línea media, pero que al final, como es tu usuario y las indicaciones y como se trabaja también con los papás, es que este es el sistema de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que más adelante, si esto ya le aprieta o le queda justo, ya puede tener o le puede quedar más grande, ¿no? Y la silla le puede servir lo que es el armazón para mucho más tiempo. Aquí lo que se hizo fue recorrer el asiento, se le hizo un doblez, se recorrió, pero lo mismo, si en algún momento requiere mucho más soporte, se le sacan los tornillos, se lleva hacia adelante, ¿no? Este es un sistema que todavía o aún está como a la mitad y le falta en los sistemas de sujeción, que son los cintos pélvicos, que son que es la pechera y la modificación en los apoyapiés. Esto es lo que les decía acerca de que los niños no son adultos chiquitos. Esta es una silla, para mí es una de las mejores que hay en México, de las que ya están como hechas, pero este es adulto, ¿no? Entonces, esta es una silla que tiene, para un adulto que tiene un ancho de cadera, o sea, perdón, que el ancho de cadera es para un adulto y entonces vemos, se la dieron porque pues, tiene soportes posturales y porque tiene un sistema de basculación, pero si vemos en dónde está montada, en dónde le quedan,
los soportes que estos son para piernas o estos son para los muslos y en dónde, a qué distancia están, en dónde están los apoyabrazos, lo que son los soportes laterales de tronco le están quedando en el hombro y el soporte cefálico, si vemos en dónde está. Y no trae los apoyapiés porque pues no le quedan, estos llegan más o menos a esta altura, ¿no? Entonces, esta es una de las sillas que a mí más me gustan, yo soy de las que más recomiendo y soy fan de modificar estas sillas porque es en donde se le puede sacar mayor jugo, pero es una de las que cuestan como mucho más trabajo, ¿no? Al final, la silla quedó así, ujú, y estas son todas las modificaciones que se le hicieron. El cojín se le cambió, se le hizo un recorte, se le bajó el respaldo, se le bajó el respaldo, se le cambiaron, las sujeciones, bueno, para que le pudiera quedar. Cuando se le baja el respaldo, también se le baja el soporte cefálico, y lo único que hacía falta acá eran los apoyapiés, que en este caso se iba a hacer unas perforaciones aquí mismo, ¿no? Al final, todas estas, piezas se guardan, o todo lo que son los sobrantes se guardan por, si en algún momento esta silla puede tener como algún sistema de crecimiento, y les decía que son de las sillas que más me gustan porque son de las pocas que existen, por lo menos en México, de una forma más comercial y más asequible, en donde tienen unas llantas antivuelco, que eso hace que cuando se suban las rampas o llantas de seguridad, cuando se suban las rampas y esto no se voltee el usuario, que en esta silla no funciona, esta silla que es muy pesada, pero es muy inestable. Esta silla, con todo este sistema postural y con todas estas modificaciones, ya se le cambió el centro de gravedad de la misma silla. Entonces, si la mamá, por si acaso se le ocurre colgar aquí una mochila o algo y hay un tope o hay como una pequeña rampa, este usuario se va a caer, ¿no? Entonces es importante esa cuestión de seguridad y que también se evalúa con la silla. Y les decía, este es un sistema que a mí esta silla me gusta porque tiene un sistema de reclinación y de basculación y tiene los sistemas de seguridad, ¿no? Y entonces así es donde queda. Esto es lo que les decía, que cuando tenemos una simulación manual o que ya existen, normalmente se trabajan con hules espumas o con hule espuma y lo que hacemos es justamente ir viendo en dónde en dónde van recibiendo como los apoyos o en dónde van necesitando como los ajustes para hacer las modificaciones, para poder hacer los soportes ya como más estables. Es lo que les digo, ¿no? O sea, y normalmente así dejamos, ¿no? Entonces se van a hacer donaciones, donaciones, bueno, ya me dieron una, necesita una silla con soporte postural y al final, pues terminamos con esto. Esta es otra de las sillas y esta es la modificación que se le hizo a la silla. Lo mismo, si vemos, aquí tiene un separador de piernas, tiene el cojín que tiene los soportes laterales, el soporte cefálico y vemos la gran diferencia entre esto y esto. ¿Cuál es el objetivo para los médicos? Pues comprender la importancia de las sillas de ruedas en la mejora de la calidad de vida, identificar las características anatómicas y funcionales necesarias para la descripción adecuada de sillas de ruedas y reconocer el uso de las sillas de ruedas. Los objetivos sobre los beneficios es reconocer el papel de las sillas de ruedas en mejorar la rehabilitación integral, mejorar la relación médica, contribuir a la movilidad en la que la discapacidad. Creo que siempre me piden un poco de hacia dónde los pueden referir. Estas son algunos, un poquito de los que pude como recabar, de los que en México se dedican a la modificación de sillas, a la prescripción de sillas, por si tienen alguna duda. Ujú, si le quieren sacar, si no después una foto o algo para que se quede. Esta es mía. Normalmente no vivo en México, no hago más consultorías, la verdad es que voy cada cierto tiempo. Me encanta, a mí, yo soy fan no de las modificaciones, yo soy fan de la evaluación, soy fan del análisis de la postura, soy fan de poner como objetivos muy puntuales acerca de lo que queremos mejorar. La realidad es que eso es lo mío, pero pues también estoy pues como para lo que ustedes necesiten. Y estas son algunas listas de los proveedores de sillas de ruedas en México. Existen más, también se los puedo hacer llegar, pero estos son como ya de algunos de los que están y que sobre todo manejan como sillas ya de diferentes, como ya con apoyos posturales. Sí, el costo es algo como con lo que estamos peleando constantemente, pero no solamente es como la silla, sino también es como todo lo que está alrededor de la silla, la evaluación, el seguimiento, y pues sí creo que hace falta como que aumentemos los conocimientos en cuanto a esto. Y bueno, por mi parte es todo. Eh, no sé si hay alguna duda, si algún comentario. Este,
Si todo está perfecto. Lick, en el chat nos mandan unas preguntas. Se las leo. Ay, Dios, un segundito. Dice, buenas noches, licenciada. Le agradezco la presentación, muy clara e interesante. Por favor, si puede dar sus recomendaciones en cuanto a las siguientes preguntas. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para elaborar un cinturón pélvico, un cinturón torácico y un abductor de piernas? Es decir, en cuanto tomar, ay, perdón. Ah, medidas corporales, el tipo de materiales recomendados, la colocación o fijación de estos accesorios en el usuario. Esa es como la primera pregunta. Y dice, segunda pregunta, ¿cómo hacer o en qué consiste la basculación de silla? Tercera pregunta de la misma persona, ¿qué materiales y proceso de elaboración recomendaría cuando el usuario necesita un soporte torácico por una escoliosis? Ok. Bueno, primero, ¿cuáles son las recomendaciones para lograr un cinturón pélvico? Cinturón pélvico, primero es, siempre vamos como con la edad, es importante que para cuando es, primero para los niños, más que ser un cinturón pélvico, tiene que ser un cinturón que va hacia la pierna, ¿no? Entonces, lo que me debe de permitir en bueno, en el muslo es que no, que me permita a mi niño que tenga una flexión extensión a nivel de tronco, ¿no? O que se pueda incorporar. Porque es importante, si yo pongo un cinturón pélvico, esto lo que me puede ayudar a hacer, como va a hacer presión en las crestas ilíacas y también en la cuestión visceral, digo, me puede provocar ciertas alteraciones, pero también algo que estamos trabajando con la pelvis es la pelvis a la neutra. Si yo le coloco un cinturón a nivel pélvico, entonces también ahí pues, estoy alterando, ¿no? Entonces lo que se recomienda es que el cinturón vaya sobre el muslo, ¿no? Y entonces normalmente va como a la altura del trocánter. ¿Cómo se puede hacer? El material siempre hay que buscar que esté acolchado, sobre todo las superficies de contacto. Puede ser una cinta de mochila, normalmente que es como lo que más se utiliza. No, en los niños no tiene que ser más grueso que 2 centímetros, en los adultos tiene que ser de 5 centímetros o de 2 pulgadas. Eh, dependiendo de la patología, porque es importante, tenemos que ver que sea un sistema que sea rápido y que sea seguro, que sea rápido en cuanto a sacar, ¿no? Que puede ser normalmente como el broche de los autos, que eso ya es un sistema mucho más sofisticado, pero cuando existen alteraciones de tono, se recomienda que sean de velcro. ¿Por qué es importante que sea de velcro? Si yo le pongo, porque creemos que si yo le pongo algo súper fijo, súper fuerte a mi niño para que no se mueva, entonces va a ser mucho más seguro. ¿Qué sucede cuando hay estas alteraciones de tono? Que puede haber una alteración mecánica, ¿no? Porque entonces lo estoy sujetando y si el niño o la persona tiene como este movimiento, puede llegar a lastimarse la cadera porque sigue existiendo fuerza. Entonces es importante que sea algo que sea firme, pero que pueda dar seguridad, por ejemplo, con un velcro, ¿no? Y jugamos mucho con el saber que si manejo tono, si no, ¿no? Y lo primero que se hace es saber si con el cojín yo puedo mantener más o menos las piernas, entonces el cinturón pélvico solo va a ser de seguridad, literal. ¿Y qué quiere decir de seguridad? Que no me va, que va a evitar que se desplace, que si en algún momento llega a frenar, que se vaya a salir el niño proyectado, ¿no? Entonces, no es un sistema que me permita mantener la pelvis al usuario acá. Entonces, cuando yo paso mis dedos detrás o entre el cuerpo y el cinturón, mis dedos tienen que pasar libremente sin que se dañe. Y les decía que normalmente se utiliza velcro porque pues este no va a dañar. Normalmente también, bueno, se utilizan como broches de mochila, pero sí es importante saber que el broche de mochila pues no tiene que ser ancho, debe tener como ciertas cosas y sobre todo que esté acolchado, ¿no? Que se cubran las cuestiones pélvicas. El abductor de piernas, pues ese es para mantener, y eso siempre se sabe, ¿no? Normalmente tiene el separador de piernas, pues va a nivel de rodillas, ¿no? O sea, es súper importante. Un separador de piernas no es un cojín para evitar que el niño se deslice, simplemente es para mantenerlo y hay que saber. Igual, tienes que trabajar en cuanto a tono, tienes que ver la edad, ¿no? Y si es un niño con distonía, si tiene el per sí, el cojín te tiene que ayudar a mantener la alineación de las piernas.
¿no? Entonces, sí, normalmente tiene como un borde, pero aquí muchos ocupan un super borde para mantener las piernas separadas. Entonces, quiere decir que no estoy trabajando bien con una alineación en la silla. Entonces, tengo que reevaluar la postura de un usuario en la silla. Entonces, ¿cómo se hace? Y les decía, cuando son de menos de 4 años, normalmente el cojín solo tiene un relieve que es más propioceptivo. Si requiero un sistema o un abductor mucho más grande, tiene que ser externo a el cojín, ¿no? O sea, tiene que ser algo que se quite y que se ponga, porque también esto lo que yo les decía, tiene que permitir que el niño salga. Si yo hago un abductor o un separador mucho más alto, cuando yo quiera sacar al niño o a la persona adulta, esto se va a atorar y entonces no es funcional. Em, la segunda pregunta era cómo, la basculación de la silla. Ay, es que no tengo mi silla. Mm, pero ok, a ver, lo voy a especificar. Una silla, esto es la silla normalmente que tenemos, ¿no? 90 grados de asiento con respaldo. Entonces, la basculación quiere decir esta inclinación de la silla en el espacio. Quiere decir que se puede hacer hacia atrás o hacia adelante, porque hay muchas sillas y que la verdad es, digo, esto es cuestión de postura, y ya digo, estas otras cosas, pero el ángulo del asiento y del respaldo no cambia. Y esto lo que me ayuda es que mi cadera se va a mantener a 90 grados y entonces eso va a facilitar la posición de la pelvis. Y lo que hace es que normalmente lo reclino, perdón, la basculo hacia atrás y lo que hace es que hay más control de cabeza, la fuerza de gravedad no solo cae en el punto de la cabeza, sino también se distribuye en todo el tronco y eso me permite que exista menos, menos compresión, que exista más liberación de puntos de presión, ¿no? Y entonces es mucho más fácil. Normalmente hay sillas que conocemos que solamente se reclina el respaldo, que quiere decir que el asiento se mantiene fijo y lo que se hace para atrás es el respaldo, ¿no? Entonces la basculación es este ángulo o esta silla se hace hacia atrás de la misma manera, ¿no? De la misma forma. Y tres, ¿qué materiales y proceso de elaboración te recomendaría cuando un soporte torácico en una escoliosis? O sea, aquí es súper importante lo que ya vimos, si se reduce o no se reduce, si no se, si no se reduce, entonces eh, si tiene la silla de ruedas, hay que darle como más soporte o un soporte lateral que vaya justamente en donde está haciendo la curva de la escoliosis, que va mucho más fuerte, que tiene que ser un soporte lateral como más amplio para dar como para llevar a línea media, pero entonces si logras alinear un poco, insisto, hay muchas cuestiones, tienes que ver con edad, con saber si va como progresivo y que yo no solo lo manejaría con la silla, ¿no? Ahí sí llevaría, por ejemplo, un sistema reclinado, o sea, le quitaría fuerza de gravedad, le pondría como más soporte, muchas cosas suaves, ¿no? Si ya también es adulto y si ya tiene, o si ya está más como en la adolescencia y que está muy estructurado, cosas suaves, cosas que esté, y también trabajaría en otras cuestiones, por ejemplo, de noche o soportes para en la noche, ¿no? Y creo que ya, y no sé, creo que es Pues todo.